A las imágenes e historias tan fuertes y dolorosas que vienen de Ucrania, se sumaron las mexicanas, las michoacanas. San José de Gracia, Michoacán, frontera con Jalisco. Las víctimas estaban en un velorio y al velorio llegaron los criminales. Ven el río de sangre, vatos. Ven. No mames, ven el río de sangre. Tendremos todo sobre estos hechos más adelante. Hubo una confusión informativa. Vamos a tener la información en un momento de la interminable guerra mexicana. Buenas noches. Vamos con la Gran Guerra. El día comenzó con el primer diálogo frente a frente entre funcionarios rusos y ucranios en busca de un acuerdo de paz. El encuentro tuvo lugar en la ciudad de Gomel, en Bielorrusia. Duró 5 horas. Por lo visto, la única coincidencia fue seguir con el diálogo. Y como ocurrido en tantas guerras, al tiempo que se negociaba, se recrudecían los ataques rusos contra Ucrania. La ciudad se llama Bucha y se ubica a menos de 30 kilómetros de la capital de Ucrania, Kiev. Una ubicación que le valió ser ferozmente atacada por el ejército ruso este fin de semana y ferozmente defendida por soldados y milicianos que tuvieron que destruir los propios puentes en el afán de que las caravanas enemigas no avancen hacia Irpin, la siguiente ciudad en el camino rumbo a la capital. En esos puentes, el diablo cosechó su día. ¿Quién puso los muertos en esta batalla? Los 2 ejércitos. Así lo han reconocido los 2 ministerios de defensa, el que ataca y el que resiste. En Bucha las calles están desiertas, los supermercados saqueados. Hasta en los árboles se ven los trazos de las ráfagas lanzadas que partirían en 2 a un ser humano. El alcalde de la ciudad, Anatoly Fedoruk, salió después de la batalla celular en mano a grabar. Estos son los resultados de su invasión, dijo, pero reconstruiremos todo. Estaremos bien, remató. Lejos de las columnas de humo y el hierro retorcido, la diplomacia hace lo que puede para frenar la guerra. ¿Cuánto es eso? Poco. Nada. La primera mesa de diálogo cara a cara entre Rusia y Ucrania terminó sin soluciones. 5 horas de reunión sin resultados, confirmación de que los cañones hacen más ruido que las palabras. Como en Kharkov, donde el ejército ruso se ha ensañado durante 5 días sin poder ocupar la ciudad. No ha podido desde tierra, no ha podido desde el aire. La queja de las autoridades ucranianas es que los ataques, aseguran, son ya abiertamente en contra de población civil. Російські сили сьогодні жорстоко обстріляли Харків з реактивної артилерії. Це однозначно воєнний злочин. Мирне місто, мирні житлові райони, жодного військового об'єкту.
Десятки записів очевидців доводять, що це не окремий помилковий залп, а свідоме знищення людей. Ніхто у світі не пробачить вам вбивство мирних українських людей. Kharkov, en la frontera este de Ucrania, sigue bajo ataque pero no ha sido tomada. En el norte, el avance ruso rumbo a la capital Kiev se ha recargado en ciudades como Bucha e Irpin. La cadena de suministros para una ofensiva definitiva debe pasar por ahí, pero tampoco han sido tomadas. Y mientras resisten, Kiev convierte todo sótano en refugio. El del hospital infantil de la ciudad. Recién nacidos, cirugías, enfermos de cáncer. Como si no tuvieran suficiente con las propias batallas. Afuera de los refugios, la defensa de Kiev suma igual a reservistas que a civiles. Lo mismo hombres que mujeres, como Julia, una maestra convertida en soldado, una mujer que definitivamente no nació para la guerra. You know how to use the gun? No, a little bit. We started to teach 2 days ago. It's not fun. Wow. It's awful. Are you scared? Of course. En la región del conflicto, enviado de Grupo Imagen, está Pascal Beltrán del Río. Hola, ¿qué tal, Ciro? Muy buenas noches. Te saludo desde la frontera de Polonia con Ucrania. Te cuento que las negociaciones entre Kiev y Moscú para lograr un alto al fuego se encuentran en punto muerto. Los rusos insisten en que primero los ucranianos deben de poner las armas y los ucranianos que los rusos deben salir de su territorio antes de que haya cualquier posibilidad de un alto al fuego. En tanto, sigue creciendo dramáticamente el número de personas refugiadas que salen de Ucrania. Por esta frontera de Polonia se estima que unas 200,000 personas han salido, en tanto que por las fronteras de Eslovaquia, Hungría, Moldavia y Rumanía habrían salido más o menos una cantidad similar. Ayer, aquí en Przemyśl, Polonia, fuimos testigos de la llegada de un tren que llegó a la estación de esta ciudad, en donde arribaron pues miles de personas a bordo de un tren hacinado, personas que llevaban la vida en una maleta. Y el presidente estadounidense Joe Biden insiste en que va a negociar con sus socios europeos la posibilidad de mayores sanciones todavía contra Rusia, llamando a Moscú un estado paria, y el presidente ruso Vladimir Putin insistiendo en que las fuerzas nucleares de Rusia se mantienen en máxima alerta. Así se encuentran las cosas en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Yo soy Pascal Beltrán del Río, desde la frontera entre Polonia y Ucrania. Gracias a Pascal. Hoy aterrizó en Bucarest, en Rumania, el avión de la Fuerza Aérea Mexicana que fue para repatriar a los mexicanos que pudieron escapar de Ucrania. Todavía no se precisa la cantidad de mexicanos que van a venir, van a aceptar esta repatriación. El avión, que es un Boeing 737, va a estar varios días ahí en Bucarest para esperar a que se junte la mayor cantidad posible de mexicanos, y también se está considerando apoyar el regreso de ciudadanos latinoamericanos. La capacidad de este avión es del orden de los 140 pasajeros. El embajador de México ante las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, dijo que la crisis humanitaria en Ucrania se agrava. Durante la reunión del Consejo de Seguridad, de que México es parte, anunció que México y Francia presentarán un proyecto para proteger a los civiles y garantizar que llegue la ayuda humanitaria. Deploramos que continúen los enfrentamientos en ciudades densamente pobladas como Kharkiv, Odessa, Kiev y otras. Es inaceptable el uso de armas explosivas en zonas pobladas. Ucrania requiere hoy de la solidaridad económica internacional para atender las crecientes necesidades de apoyo humanitario. Vamos a ver estas imágenes.
Hoy, y eso lo tendremos más adelante con David Páramo, se aplicaron sanciones económicas y financieras muy fuertes por parte de Estados Unidos, de los bancos occidentales, del sistema financiero occidental contra los bancos rusos. Y ahí están. Estas imágenes no son de Ucrania, son de Rusia, algunas de Moscú, otras de San Petersburgo, las principales ciudades, y son filas para retirar dinero de los cajeros que comenzaron, varios de ellos, a quedarse sin dinero. Y bueno, hay una preocupación de que sus tarjetas de débito, vamos a llamarlas así, dejen de funcionar, o que los bancos le pongan límites a los retiros. Una de las sanciones a Rusia fue desconectar a sus principales bancos de la red de pagos internacionales, la red SWIFT. David Páramo nos va a explicar en detalle en qué consisten estas sanciones en un momento. Vimos al comenzar el programa imágenes de lo que ocurrió en el poblado de San José de Gracia, en Michoacán. Imágenes de la otra guerra, la nuestra, la mexicana, nuestra guerra. De que la delincuencia organizada sacó a entre 10 y 17 personas de un velorio en el pueblo de San José de Gracia, en Michoacán, ya no existe duda. El presidente municipal, el fiscal, el gobernador y el presidente de la República han admitido el hecho sin conocer u ofrecer mayores detalles bajo el argumento de que, a falta de cadáveres, no se puede saber ni hacer mayor cosa. Tampoco existe duda de que la autoridad conoció la inminencia de la violencia, porque policías municipales se encontraron con los pistoleros, pero dieron la media vuelta para escuchar la matanza a lo lejos. Así lo confirmó el alcalde de Marcos Castellanos, municipio del que es cabecera San José de Gracia. Ahí nos reportan esta situación, acude nuestra policía municipal al reporte y al ver la cantidad de elementos desplazados de estos presuntos delincuentes y de acuerdo a los protocolos pues tuvimos que replegarlos. Nosotros no tenemos capacidad de fuego para poder atacar este tipo de situaciones. Hacemos del conocimiento de nuestros superiores ahí en la Policía Michoacán, en la región Jiquilpan, y pues entonces posterior a eso se escucha la refriega, la balacera. Tanto tardaron los refuerzos que cuando llegaron ya ni cadáveres había para levantar. Oficialmente, la Fiscalía reconoció haber arribado al sitio 3 horas después de los asesinatos y que conoció los hechos. Primero, por los videos difundidos en redes sociales. El fiscal Adrián López Solís informó que ya se investiga a la Policía Municipal por no intervenir ni alertar con oportunidad al resto de las corporaciones en el estado. La Fiscalía reconoce que la escena fue tan alterada que alguien, presumiblemente los criminales, se llevaron a todas las víctimas, cuyo número ha oscilado, según los medios locales, entre 10 y 17. Luego lavaron paredes, banquetas y calles. Aún no se confirma si se trató de un fusilamiento al que siguió un tiroteo, pero ante lo dicho por el presidente municipal, es claro que al menos hubo una balacera anterior a la matanza. Como evidencias, peritos apenas obtuvieron algunos charcos de agua y sangre, otros tejidos humanos dispersos, los boquetes dejados por las balas en la pared y casquillos percutidos de 4 calibres diferentes. Versiones locales apuntan a que la matanza pretendía ser el asesinato de un solo individuo, un hombre llamado Alejandro García o Gallardo, quien meses atrás habría ordenado la masacre de 2 familiares, incluidos niños. Sus asesinos encontraron ocasión de ajusticiarlo en el velorio de su madre, una mujer llamada Eloísa, y ayer pasadas las 4 de la tarde entraron al funeral realizado a pocas calles de la presidencia municipal.
encañonaron a los presentes, los sacaron de la casa y los pararon con un muro detrás. Tras algunos segundos, al menos 5 gatilleros, parapetados detrás de 2 camionetas blancas y visibles en el video, dispararon contra el grupo. El hijo de la mujer velada sería la única víctima oriunda de San José. El resto de los fusilados o de las bajas serían pistoleros al servicio del hombre exiliado. Ven el río de sangre, vatos. Ven, no mames, ven el río de sangre. ¿Cuántas veces en 15 años hemos escuchado esta historia? Que las autoridades llegan 2, 3 horas, como este caso, tarde al lugar de los hechos. ¿Cuántas veces en 15, 17, 18 años hemos escuchado que se va a investigar a la policía local, en este caso a la policía municipal? ¿Cuántas veces pasan los años y las imágenes y las historias siguen siendo las mismas? Ayer el infortunio cayó en la frontera de Jalisco y Michoacán. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, dijo que hoy las cosas están bajo control. ¿Qué está pasando en su estado? Parece que no hay fuerza policíaca que logre contener la delincuencia. Bueno, sí hay fuerza policíaca, ya se restableció en San José de Gracia, es un municipio que está en la frontera con Jalisco, a 5 minutos de Mazamitla. Nos comunicamos en la mañana a primera hora con el gobernador de Jalisco. Ya se tiene un operativo conjunto entre Jalisco y Michoacán, están las fuerzas federales. Hoy está la situación ya bajo control, es totalmente seguro las actividades productivas en esta región. Las cosas están bajo control, pero bien a bien no se puede determinar cuántas personas murieron. Fueron 10, fueron 12, fueron 17, como han dicho algunos medios. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, la del Gobierno Federal, informó que mandó también un equipo especial para esclarecer los hechos ocurridos ayer en San José de Gracia, Michoacán. Y vamos a ver esta historia que por momentos pareciera el guión de una de esas series que se transmiten por algunos medios de comunicación. El abogado Juan Collado, un abogado muy famoso, fue detenido en julio de 2019. Ya detenido, solicitó un criterio de oportunidad, es decir, convertirse en testigo colaborador. Se lo pidió a la Fiscalía General de la República y la Fiscalía se lo concedió. Juan Collado y su equipo de abogados prepararon una acusación y en esa acusación el abogado Collado asegura que fue víctima de extorsión por otros abogados, por un grupo de abogados a los que él en su acusación relaciona sin probar el nexo. Lo relaciona con el ex consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer. De inmediato, Julio Scherer escribió en su cuenta de Twitter que, en efecto, él recibió a los hijos del señor Collado a solicitud de ellos, de los hijos, y que después de escucharlos turnó el asunto a la Fiscalía General de la República porque ese era el proceder. No conozco personalmente, escribió Julio Scherer, al señor Collado, ni estoy enterado de las conversaciones de él con sus abogados. Todo lo demás son inferencias de mala fe. Todo esto porque hoy tendría que haberse celebrado una primera audiencia en el Reclusorio Norte, en los juzgados del Reclusorio Norte, con los 4, porque son 4 abogados señalados por Juan Collado. Pero la audiencia se pospuso para el martes de la próxima semana. La Fiscalía General de la República adelantó que el Ministerio Público le va a pedir al juez 40 años de cárcel contra cada uno de los 4 abogados. ¿Pero de qué se trata todo esto? ¿Qué dice la acusación de Juan Collado? ¿A quién acusa Juan Collado y cómo lo hace?
Juan Collado solicitó el criterio de oportunidad a la Fiscalía General de la República el 19 de octubre. ¿Qué dice su denuncia? Collado acusa a los abogados Juan Antonio Araujo, César Omar González Hernández, Isaac Pérez Rodríguez, David Gómez Arnau y al consejero jurídico de la presidencia Julio Scherer de ser parte de un aparato de poder organizado a través del cual habrían cometido los delitos de corrupción, delincuencia organizada, lavado de dinero y extorsión. Entre el dinero entregado a los abogados que él acusa, Collado señala 2 pagos millonarios. El primero fue en efectivo por 10 millones de pesos, entregado personalmente al abogado César Omar González Hernández el 18 de junio de 2019 en la terraza del Hotel Four Seasons de la Ciudad de México. A cambio le entregaron un supuesto acuerdo de la Unidad de Inteligencia Financiera para cesar una investigación en su contra. La denuncia asegura que el segundo pago fue un cheque por $1.381.000, entregado por el hijo y el sobrino de Juan Collado al abogado Isaac Pérez Rodríguez el 20 de febrero de 2020 en el Hotel Wellington, en Madrid, España. Como condición para concluir su proceso penal, los abogados Juan Antonio Araujo y César Omar González le pidieron a Juan Collado que vendiera la empresa Caja Libertad a Banco Afirme, directamente a David Gómez Arnau, amigo personal del entonces consejero jurídico de la presidencia Julio Scherer. Según la denuncia de Collado, en enero de 2021, su hijo estableció contacto con el entonces consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, con quien sostuvo varias reuniones y acordaron llegar a un acuerdo reparatorio por 2.000 millones de pesos, el cual sería pagado de la siguiente manera: un pago inicial por 300 millones de pesos y el resto, 1.700 millones, se cubriría en 3 años. Después de las reuniones con Julio Scherer, Juan Collado señala en su denuncia que su hijo y su abogado de confianza, José Javier López, le daban seguimiento al proyecto de acuerdo reparatorio directamente con los subprocuradores de la Fiscalía General de la República, Alfredo Higuera Bernal y Juan Ramos. Después, ya no se concretó el acuerdo y Julio Scherer renunció a su cargo. Y a grandes rasgos y de una manera resumida, esa es la acusación de Juan Collado contra 4 abogados y lo que Julio Scherer llama una inferencia no probada es lo que llevaría a dar con Julio Scherer. Julio Scherer no ha sido citado ni tendría que haberse presentado en la audiencia de hoy que no se celebró. ¿Quiénes son estos abogados a los que acusa Juan Collado? Vamos rápido. El primero de ellos es el abogado Juan Antonio Araujo Riva Palacio, luego está César Omar González Hernández, está Isaac Pérez Rodríguez, los 3 son parte de un despacho que se llama Consultores Legales Araujo González, Peinberg, Robledo y Carrancá, despacho que de acuerdo con su página web se especializa en litigio estratégico y asesoría legal. El cuarto personaje es David Gómez Arnau. Él no es abogado, es un operador financiero y gestor contable, quien también trabaja para la firma de abogados consultores legales. Sus nombres han aparecido en la esfera pública por litigar casos de los llamados de alto impacto y por haber tenido en efecto una relación laboral en años anteriores con Julio Scherer. Por ejemplo, Juan Antonio Araujo y César Omar González fueron abogados, entre otros, del empresario Alonso Ancira. Hoy, uno de los abogados del señor Ancira dijo que estaría pensando el señor Ancira en presentar una acusación parecida a la que presentó el abogado Juan Collado. Lo cierto es que la audiencia va a tener lugar el martes de la próxima semana, o deberá tener lugar el martes de la próxima semana. El presidente López Obrador habló sobre el caso Collado-Scherer, negó tener injerencia alguna, reconoció que se le planteó alguna vez que Juan Collado pudiera reparar los supuestos daños que causó al erario, a lo que el presidente no se opuso, siempre y cuando el señor Collado devolviera el dinero. Que repare el daño y que busque un acuerdo. Eso es lo que yo le recomendaría. Pero intentar, mediante una campaña mediática, defenderse, ya no es el tiempo de antes.
Y le preguntaron al presidente si la salida de Julio Scherer de la Consejería Jurídica de su gobierno había tenido que ver con el asunto del abogado Collado. El presidente dijo que no. No hay ningún vínculo, no tiene que ver en nada. No, es que no había buena relación con la secretaria de Gobernación y necesitaba yo a una gente como Adán para resolver y buscando que los equilibrios, pues se decidió también lo de la Consejería Jurídica. Kimberly, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Buenas noticias para los que se querían vacunar con Astra la semana pasada y no podían porque solo había Sputnik. ¿Ya vienen? Ya vienen. El canciller Marcelo Ebrard anunció que por fin, en una hora, van a llegar a México parte de las vacunas contra COVID que México compró a través del mecanismo COVAX. Este mecanismo impulsado por la ONU para garantizar el acceso de todos los países a las vacunas. El canciller tuiteó: a medianoche llegará a nuestro país 14 millones de dosis de Astra a través del mecanismo COVAX. Complementarán la reserva estratégica de México para el plan de vacunación en curso. Buena noticia para los que quieren esta vacuna Astra. Por cierto, hoy se cumplen 2 años del primer caso de coronavirus en México. 2 años después, la situación es muy distinta, gracias en gran medida a la aplicación de las vacunas. La cuarta ola en México, la provocada por Omicron, continúa en reducción. Vamos a ver las cifras. En las últimas 24 horas, 63 muertes se registraron. Son cifras de fin de semana. De lunes. Como siempre, sumamos las cifras de la Secretaría de Salud, del Registro Civil, y en estos 2 años de pandemia han muerto más de 480,000 personas, según las cifras oficiales. Reconocidas por las autoridades. Así es, vamos a ver a los contagios también muy bajos, incluso para ser un lunes, 2,524 casos en las últimas 24 horas. En otros temas, el expresidente de Brasil y quien busca la reelección, Luis Ignacio Lula da Silva, llegó esta tarde a la Ciudad de México. Lo recibió el canciller Marcelo Ebrard, quien publicó esta foto con el mensaje: bienvenido Lula, gran amigo de México y la causa de la justicia. Inicias visita a nuestro país donde se te quiere y respeta. Muy contento de verte entre nosotros. Según los medios brasileños, Lula da Silva se reúne mañana con el presidente López Obrador, con el secretario de Gobernación, con legisladores y también con el dirigente de Morena, Mario Delgado. Y esta tarde un grupo de migrantes haitianos y centroamericanos rompió el cerco que mantenía la Guardia Nacional afuera de las oficinas del Instituto Nacional de Migración en Tapachula, Chiapas. Los migrantes reclamaron la lentitud con la que son atendidas sus solicitudes para transitar por el país. Además, aseguraron que hay quienes pagan a los trabajadores de migración para tener más rápido sus permisos. Esto es parte de la protesta. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inválido el tipo penal de ultrajes a la autoridad que estaba establecido en el artículo 331 del Código Penal de Veracruz. El proyecto que aprobaron los ministros considera que con este artículo se violan los derechos a la libertad de expresión, información y al principio de legalidad. Golpazo contra el gobierno y el Congreso de Veracruz. Así Golpazo. Es. Al conocer esta resolución de la Corte, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, aseguró que cuando llegó al gobierno tomaron la decisión de reformar ese artículo para poder reducir los altos índices de violencia. Dijo que ahora que la Corte señaló los errores, él enviará una iniciativa nueva. Por lo tanto, me corresponde, ¿sí?, inmediatamente hacer
una propuesta de iniciativa para proteger a quienes pudieran ser agredidos de manera violenta con armas, ciudadanos y funcionarios de seguridad, a fin de que el mandato constitucional establezca la prisión preventiva oficiosa en el Código Penal de Veracruz. Eso fue lo que contestó a esta eliminación de ultrajes a la autoridad. Quien también reaccionó fue el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, quien tuiteó: es una decisión justa y correcta ahora luchar para que sean liberadas todas las personas que están privadas de su libertad por este ominoso ilícito. Por su parte, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, tuiteó: celebro que hoy la Suprema Corte de Justicia haya declarado la inconstitucionalidad del delito de ultraje a la autoridad que le permitió al gobierno de Cuitlahua García mantener arbitrariamente en prisión preventiva oficiosa a miles de veracruzanos. Ahora, la exigencia es la liberación de las más de 1,000 personas presas por este delito. Dante Delgado, ex gobernador de Veracruz. Y tendrán que aplicar esto con retroactividad a marzo de 2021, cuando se empezó a implementar. Gracias, Kimberly. Gracias, Ciro. Pero antes de irme, Donald Trump este fin de semana en la conferencia anual republicana, pues no perdió la oportunidad de criticar a Joe Biden y dijo, ahora sí, con todas sus letras, que se va a postular de nuevo para 2024. As everyone understands, this horrific disaster would never have happened if our election was not rigged and if I was the president. I stand as the only president of the 21st century on whose watch Russia did not invade another country. But they're going to find out the hard way starting on November 8th, and then again even more so on November 2024. They will find out like never before. We did it twice, and we'll do it again. We're going to be doing it again a third time. Regreso. Dice, lo hicimos 2 veces. No reconoce su derrota electoral, también, pero bueno. Habló también del fraude. De los que estaban presentes, el 59% dijo que volvería a votar por Donald Trump. Pensé que el 99% iban a decir que sí. El gobernador de Florida tiene un 30% casi. Bueno, gracias, Kimberly. Gracias, Ciro. Gracias. Como veíamos al inicio del programa, las filas en los cajeros de bancos de rusos debido a las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea impusieron allá en Rusia, las largas filas. Bueno, las sanciones que les impusieron hoy a los rusos, entre ellas le impiden al Banco Central ruso que acceda a sus reservas de divisas, es decir, al dinero que tiene fuera de Rusia, que se calcula en 630,000 millones de dólares. También desenchufaron a los principales bancos del sistema de pagos internacional, el llamado SWIFT, no pueden hacer operaciones internacionales. La Unión Europea además cerró el espacio aéreo a las aerolíneas rusas, vetaron la transmisión de canales de televisión financiados por el gobierno ruso, como lo son Russia Today y Sputnik, más las sanciones deportivas de las que nos va a hablar Javier Alarcón. Durísima la comunidad financiera y económica internacional con el gobierno del señor Putin. Las sanciones, David, muy duras y están dejando a los rusos sin dinero afuera de Rusia. Están funcionando las sanciones ante la brutalidad de la guerra. La inteligencia del mundo. Le están dando donde más le puede doler a una persona o a un país, en el bolsillo. Y a un ciudadano. A un ruso. Les están quitando el dinero, los están sacando del sistema financiero mundial. Cuando el jueves los organismos financieros internacionales dijeron, y la Unión Europea dijo, los vamos a sacar del sistema financiero, todo el mundo le pareció que era una amenacita. Poca cosa. El rublo ha caído 30% en 2 días. La bolsa de valores rusa ha caído 30% en 2 días. Ya hay corridas en contra del sistema financiero ruso. Los rusos no pueden usar sus tarjetas, pues ni no, cobrar dinero fuera de Rusia. Lo pueden usar en Rusia. Sí.
¿Y qué es lo que logras con eso? Logras que empiece a faltar abasto. Está el gobierno tomando medidas desesperadas, subir en 100% la tasa de interés. Si nosotros aquí en México peleamos que si va a ser medio punto y que si el impacto un cuarto de punto, ahí fue 100%. Sería como que nosotros pasáramos del 6 al 12%. Eso nos da una idea muy clara de los esperados que están. Más obligaciones de invertir en rublos, no hacer operaciones en el extranjero, están cerrando el espacio, están perdiendo en la vía de los hechos el combate. México dijo que por lo pronto no piensa imponer sanciones comerciales y financieras. Creo que México está equivocado. Es que la posición... pequeño el comercio meco-ruso. Y además Rusia es un país, es una economía pequeña. Es como la economía del tamaño de Corea del Sur o más pequeña que España. Un país gigantesco. Sí, o sea, un país gigantesco, pero que exporta poco, exporta mucho petróleo. Hoy decía Rocío Nale en sus inteligentes, voy a hacer un libro que se llame Las inteligencias de Rocío Nale. Es por eso tenemos que aprobar la reforma eléctrica, por la guerra. A ver, Rusia exporta el 30% de su petróleo, lo exporta a Europa. Europa está dispuesto a que le cierren la llave del petróleo, pero se caería totalmente la economía rusa, por eso no le han cerrado los ductos de gas a Alemania o a los países de Europa del Norte. Está funcionando perfectamente bien la estrategia de vamos a pegarles en el bolsillo, y aquí es un nuevo estilo de guerra que ya lo hemos visto con Irán, con Irak, con Afganistán, ese cerrarlos y a los países detenerlos. Asfixiarlos económicamente. Hoy no se gana ninguna de esas guerras, ni se ganó Irak, ni se ganó Afganistán. Pero bueno. Pero aquí aquí va a perder. Vladimir Putin está perdido, está desesperado. Yo creo que el mundo libre, el mundo occidental, va a terminar ganando esta batalla. ¿Tú no tenés rublos? No. Tú que tienes una canasta de inversiones. A mí me gustan los pesos porque tienen mucha... Bueno. Nosotros tranquilos en México. Tipo de cambio, tasas, bolsa. Mira, nos dice CFE que no nos preocupemos por el abasto de gas. ¿Qué dijo CFE? Pues hoy dijo CFE en un comunicado que no nos preocupamos de gas porque está garantizado el abasto de gas. Y la emergencia que mandaron el viernes dijeron que había una emergencia por falta de gas, pero hoy no nos preocupemos. O sea, hacen política y no hacen lo que deben. Remátala, David. Y el gobierno se sigue equivocando, sigue ampliando los estados donde se pueden traer carros ilegales, carros chocolates, y cada vez les quita más requisitos. Ahora ya no necesitan un agente aduanal. Por eso vamos a ver Michoacán lleno de carros ilegales. Javier. Ciro, regresamos con este aislamiento que sufre cualquier deportista ruso casi ya por este tema bélico. Y lo que la FIFA ha decidido es histórico. Muy pocas veces se atreven a meter la mano así. Regresamos con eso. No hay mundial para los rusos. Gran idea de la federación. Muy bien, Mikel Arriola. Lanzan Grita por la Paz para la jornada de mitad de semana. Para el próximo fin de semana saldrán los jugadores mezclados y en todas las redes sociales este mensaje en solidaridad con los momentos tan difíciles, dicen en la federación, y con razón, que viven las familias ucranianas. Ciro, amigos, muy buenas noches. Gracias, Javier. Se quedan con qué importa. Buenas noches. Ánimo.